Buen día, buen día. Y sin más entramos en lo que ha sido este primer trimestre del año, que comentaba en el corrillo anterior aquí en Valencia, que vuelve a ser un trimestre con unos mensajes muy similares a los anteriores, ¿no? Es un buen trimestre para nosotros de mantener nuestra fortaleza financiera, muy importante en un contexto de inestabilidad geopolítica como el que estamos viviendo. Y también es un buen trimestre en cuanto a nuestra actividad, como consecuencia precisamente de tener esa fortaleza financiera y de la demanda que hay en el mercado. Hemos crecido, y son las cifras de los últimos 12 meses, marzo del año pasado contra marzo de este, en 372.000 nuevos clientes netos. En total, los nuevos clientes son más de 1.100.000, pero los netos son 372.000. Recursos de clientes, 6,3%. En crédito, excluyendo el crédito moroso, el 7,2%. Y en seguros de protección, las primas nos crecen un 12%, por poner tres partes muy relevantes de nuestro negocio. Los titulares son, por tanto, de un crecimiento que es muy atractivo en una eurozona pues, que no destaca precisamente por su capacidad de crecimiento. Muy notable la morosidad, nos vuelve a caer en el trimestre, nos cae por debajo del 2%, cerrando en el 1,98%, un listón bastante representativo, y además eso genera que nuestras provisiones, la cobertura de esa morosidad, siga subiendo por la política prudente que estamos manteniendo en un provisionamiento. Estamos en una cobertura del 79%, que es una de las más altas, si no la más alta del sistema financiero en España. Liquidez con 173.000 millones y en solvencia con un nivel que está por encima de nuestros objetivos. Nos encontramos con esa fortaleza financiera que mencionaba antes. El resultado con todo ello nos crece un 7% hasta los 1.572 millones y la rentabilidad se sitúa en el 15% desde el punto de vista de retorno sobre recursos propios y el 17,6% si excluimos los intangibles. De nuevo, lo más importante para mí es que este trimestre sólido en estas condiciones complicadas son buenas noticias para nuestros accionistas, para nuestros empleados y clientes, pero son buenas noticias para la economía en general, que tenemos un sistema financiero y desde luego el líder del sistema financiero en España, que somos nosotros, CaixaBank, una posición de gran fortaleza para apoyar precisamente en momentos que no son fáciles. Quisiera también recordar algunos de los titulares menos financieros, pero igualmente importantes, relacionados con nuestro compromiso con la sociedad. Seguimos manteniendo una política de inclusión financiera, de no abandono de municipios donde estamos presentes. Estamos en este momento en 3.700 municipios. No solamente no los abandonamos, sino que estamos llegando a nuevos municipios, sobre todo a través del servicio de Ofibuses. Ya son 1.422 municipios que cubrimos, municipios en general pequeños, lógicamente. En segundo lugar, la labor de apoyo al emprendimiento que hacemos desde CaixaBank, pero muy particularmente desde el microcrédito a través de Microbank, que es la entidad de microfinanzas más grande de Europa. El año pasado, en los últimos 12 meses, ha hecho 285.000 operaciones. Hemos tenido 285.000 beneficiarios. Se han creado, gracias precisamente a esas operaciones, más de 30.000 puestos de trabajo, una faceta realmente muy importante de lo que hacemos. También en el ahorro a medio y largo plazo tenemos más de 1 millón de clientes que ahorran periódicamente todos los meses para la jubilación y 3,7 millones de clientes que ya tienen productos de ahorro a medio y largo plazo. Y, por supuesto, nuestra política de sostenibilidad que nos está permitiendo, uno, mejorar los objetivos que teníamos y dos, mantenernos en este momento prácticamente en el mejor escalón de las principales agencias de sostenibilidad mundiales, en una posición sin duda envidiable. Por tanto, buenos resultados financieros que a su vez ayudan mucho a la economía, pero de nuevo un compromiso social que es, yo creo, muy especial y desde luego diferente del de otros competidores. Entramos, como siempre, en una referencia a la economía. La economía en España pues está teniendo, y lleva ya varios años con un desempeño notable, y la realidad es que las cifras de cierre del trimestre pasado
que fueron muy buenas. Eso nos llevó, como veis, a incrementar nuestras expectativas de crecimiento para el año 26, del 2,1% que teníamos al 2,4%. Esa es una decisión que se tomó antes de que estallara la guerra de Irán y evidentemente en este momento está bajo revisión y lógicamente con alguna presión a la baja. El Banco de España, por poner una institución evidentemente de gran prestigio, ya ha anunciado cuál es su proyección base post-Irán, aunque tiene algunos escenarios de más estrés, en el 2,3%. Por tanto, estamos hablando de niveles de crecimiento en España atractivos a pesar de la situación tan grave desde muchos puntos de vista que se está viviendo en el Golfo Pérsico, ¿no? La situación en la eurozona es distinta, es positiva, pero evidentemente uno parte de un nivel mucho más bajo y segundo, los impactos esperados son mayores. Nuestros socios europeos desafortunadamente tienen una mayor dependencia de los combustibles fósiles y particularmente del precio del gas en muchos países de Europa y eso va a tener un impacto adicional y creo que desde el punto de vista de España, también de Portugal, pues tenemos que felicitarnos de que eso no sea así. Hay una serie de razones de fondo que son bien conocidas, el aumento de la población, el crecimiento del empleo, un 2,4% en los últimos 12 meses, la mejora de la renta, la tasa de ahorro y sin duda cómo ha ido repuntando el sector privado, tanto en el consumo como en la inversión en los últimos trimestres, en exportaciones. En fin, tenemos una inercia muy positiva y esto nos hace, sin duda, pues, ser más robustos frente a los problemas que nos van a venir de fuera. Decía que el Banco de España también tiene algunas alternativas de proyecciones en escenarios más severos que fundamentalmente tienen que ver con la duración de la guerra en Irán y la intensidad de la guerra, bueno, en Irán y en el Golfo. Aún así, el Banco de España está viendo que en escenarios más adversos el crecimiento en España en el año 26 se va a mantener o se mantendría en el entorno del 2%, que de nuevo es una cifra muy buena en el contexto actual. Y lo cierto es que tenemos una serie de factores, aparte de las que antes hablaba, de fortaleza intrínseca, de inercia de la economía española, en concreto respecto a lo que está pasando ahora, fundamentalmente los precios energéticos, que son más bajos, lo veamos desde el punto de vista de los consumidores minoristas o desde el punto de vista mayorista del precio del pool, con algunas diferencias verdaderamente notables en estas últimas semanas. Sin duda el factor diferencial es el peso de las energías renovables, sobre todo el hecho de que el precio del pool pues en muy pocas ocasiones acabe siendo marcado por combustibles fósiles, por el gas fundamentalmente, menos del 20% del tiempo es así y en otros países pues la situación es diferente y por tanto los precios de la energía eléctrica están mucho más afectados. Tenemos baja exposición en términos físicos de los combustibles que vienen del Golfo, también un porcentaje pequeño de nuestras exportaciones hacia ese área. El sector privado sigue teniendo unos niveles de endeudamiento muy inferiores a los de la eurozona, 29 puntos porcentuales, que es una diferencia importante, y aunque tendremos que ver exactamente cómo se desarrolla la situación en Oriente Medio, parece que puede tener, y al menos está teniendo en estos momentos, un impacto positivo en el turismo con España como, digamos, zona segura y cercana para muchos países. Por tanto, estamos bien preparados si los escenarios son peores y no lo podemos descartar, que la situación en vez de arreglarse pues se mantenga o incluso pueda empeorar. Y uno de ellos que quiero remarcar es el que decía al principio, el sistema financiero, no solo CaixaBank, pero el sistema financiero está en una posición de fortaleza, de resiliencia, de rentabilidad y por tanto va a poder seguir apoyando como pulmón de la economía, va a poder seguir apoyando a familias y a empresas y eso es verdaderamente diferencial. Aterrizando en CaixaBank y los números del trimestre, tenemos, como decía, una buena evolución. Volumen de negocio nos crece un 6,6%. Recordad, volumen de negocio incluimos recursos en balance, fuera de balance y la actividad crediticia. Nos suben los clientes y, como veis, mantenemos unas cuotas de mercado muy elevadas y en general al alza, sea en nóminas, pensiones, en crédito, en depósitos o en seguros. Estamos no solamente como líder de mercado, sino como un líder de mercado que está creciendo más que los demás.
lo cual no es fácil y sin duda queremos seguir por ese camino. Crecimiento es el primer pilar de nuestro plan estratégico, el segundo es el de la transformación y bueno, mi objetivo también, aunque son cosas que tienen cierta complejidad, es al menos mencionar algunas de las iniciativas cada trimestre que estamos haciendo en este aspecto de transformación, que está muy asociado sin duda al cambio tecnológico y a las posibilidades que nos ofrece de dar un mejor servicio. En estos meses estamos implementando un proceso de alta digital mucho más sencillo y, digamos, amigable para nuestros clientes. Estamos en nuestra APP, en CaixaBank Now, empezando a introducir el uso de agentes que pueden ayudar en ese proceso de comercialización y de contratación digital. Por supuesto, siempre dejando la posibilidad de la intervención humana y, de hecho, siendo ese el caso base cuando se llega el momento de cerrar una operación y de contratar, pero los agentes ayudan mucho en esos procesos previos para que la experiencia sea mucho más sencilla. La personalización de campañas también en nuestra aplicación. Desarrollos que hemos ya entregado a parte de la red, incluye un agente para facilitar la preparación de entrevistas comerciales para que cuando uno de nuestros empleados tiene una entrevista a un cliente, pues sea mucho más eficiente entender, digamos, el conjunto de las necesidades financieras del cliente y, por lo tanto, le pueda ofrecer y responder de una manera mucho más efectiva y mejor y al mismo tiempo más eficiente. Y, por supuesto, muchas otras iniciativas que veis aquí y que ya están, de alguna manera, teniendo su impacto en alguna de las estadísticas que veis en la derecha. Yo destacaría sobre todo el que hemos llegado a ser de nuevo la aplicación bancaria mejor valorada en Google Play con un 4,9, que es francamente un buen síntoma del servicio digital que estamos dando. El detalle de la cartera de crédito: la cartera de crédito sana nos crece un 7,2%, son 25.000 millones en los últimos 12 meses de crédito adicional a la economía que hemos dado, hasta 380.000. Y como veis, tenemos las tres grandes categorías de crédito al sector privado: empresas, consumo y vivienda, con crecimientos importantes en el saldo. En empresas 8,8%, consumo 12,3%, vivienda 6,7%. Y en la parte de abajo de esta página también se puede ver cómo este crecimiento se está acelerando comparando con los trimestres equivalentes de años pasados. Por tanto, de nuevo, sin duda, unas muy buenas cifras para CaixaBank y también una muestra de que la economía española pues tiene una vitalidad notable en este contexto. En la parte de recursos de clientes tenemos un crecimiento parecido, es un 6,3% en los últimos 12 meses, 43.000 millones. Como se puede ver, tanto por suscripciones netas como por revalorización de mercado, como el incremento de los recursos en balance, los depósitos en los últimos 12 meses han contribuido a ese crecimiento. Y hemos hecho un pequeño zoom en la parte derecha para ver lo que ha sido el último trimestre. El último trimestre está marcado, lógicamente, por la guerra de Irán y, sobre todo, la volatilidad y el nervio que hubo particularmente en el mes de marzo, el nervio en los mercados, que luego se ha más que recuperado en el mes de abril. Pero se puede ver que, aun teniendo en los últimos 3 meses un impacto negativo de efecto de mercado, como digo, se ha más que recuperado en abril, pues hemos mantenido suscripciones netas positivas. Es decir, nuestros clientes han estado tranquilos, no han entrado en ningún momento en lo que se viene a llamar en inglés panic selling, al contrario, porque saben, lógicamente, entender las volatilidades del mercado y la experiencia de otras crisis que ha permitido mantenerse invertido, quizá haciendo cambios en las carteras, sin duda tener una mejor rentabilidad que de otra manera, ¿no? Precisamente los productos de gestión patrimonial, los de fuera de balance, el crecimiento ha sido superior en los últimos 12 meses, del 9,3%, bastante equilibrado entre seguros de ahorro, un 40%, fondos de inversión y planes de pensiones, un 60%, y básicamente pues constatamos una tendencia de fondo de crecimiento que nos hace líderes destacados en el
ahorro a medio y largo plazo. El siguiente competidor, mientras nosotros tenemos un 29%, los dos siguientes tienen un 12% de cuota de mercado. Y además, pues la tendencia es que esa diferencia continúa incrementándose. Podéis, en la parte de abajo a la derecha, podéis ver cómo en ese periodo de los últimos 10 años el crecimiento del mercado ha venido fundamentalmente derivado del crecimiento que ha tenido la propia CaixaBank. Los seguros de protección, tanto los de vida, riesgo, como los de salud, auto, hogar y un largo resto, nos crecen ese 12,1%, 13% en vida, riesgo, 11% en el resto, por tanto, en unos niveles bastante similares. Y también es una historia y aquí todavía más acusada, de continuas ganancias de cuota de mercado para CaixaBank, que sin duda pues, contribuyen al buen performance del trimestre y de los últimos años. BPI es una historia paralela, una historia de éxito, de crecimiento. Volvemos a tener crecimientos en los últimos 12 meses del 5,5% en BPI, en Portugal. Si hacemos la historia larga desde que se produjo la toma de control en el 2017, ahora ya nos acercamos al periodo de 10 años y en ese periodo hemos crecido mucho más que nuestros competidores en Portugal. Por eso hemos ganado cuota de mercado de manera notable. Nuestro compromiso con Portugal pues es bien conocido y se traduce en cifras, y continuamos ganando cuota de mercado, como se puede ver en distintas categorías de nuestra actividad. La rentabilidad es buena, es atractiva, la mora está muy por debajo del sector, el rating continúa mejorando, por tanto, sin entrar en más detalle, y la semana que viene se presentarán en detalle los resultados de BPI en Portugal. De nuevo, pues tenemos una parte muy significativa de nuestro negocio que avanza bien. Fortaleza de balance, que es fundamental precisamente ahora cuando la situación internacional puede ser más compleja. El ratio de mora, como decía, baja del 2%, nos situamos en el 1,98%. Es el mejor ratio de morosidad de la historia de CaixaBank desde que existimos como CaixaBank, y además pues la reducción ha sido notable, un 3% en el año. Es un ratio de morosidad que compara con el 2,7% del sector, que habla por sí solo de la fortaleza de nuestra calidad crediticia. En liquidez seguimos teniendo niveles muy altos, un ratio a corto plazo, el LCR del 198%. Abajo podéis ver la comparativa con los 10 principales bancos europeos, y bueno, pues también habla por sí sola. Tenemos una estructura de liquidez privilegiada tanto desde el punto de vista del corto como del largo plazo. El año pasado tuvimos varias mejoras de rating. Este año ya empezamos también con la mejora de Moody's de la fortaleza intrínseca. En capital hemos generado mucho capital. La línea verde de esta página muestra esos 65 puntos básicos de creación de capital por el resultado en el trimestre, y el resto lo que hace es ver dónde lo aplicamos a ese programa de recompra de acciones que nos cuesta 20 puntos básicos de capital, esos 500 millones, al crecimiento que siempre es la prioridad, el crecimiento orgánico, y después fundamentalmente a los dividendos a pagar a nuestros accionistas. Las cifras de solvencia siguen buenas, seguimos manteniendo también una disciplina de remuneración al accionista, que es la que creemos que corresponde, y sobre todo primamos, como decía antes, ese crecimiento del 7,2% de nuestra cartera crediticia, que es el principal uso o el más importante de los resultados que vamos obteniendo. En cuanto a resultados, tenemos la variación de los ingresos totales, ese 2,9%. Aquí hay un tono diferente. El margen de intereses nos crece, pero muy ligeramente, el 0,6%. Y esto tiene que ver con la repreciación del activo, que durante el trimestre sigue repreciándose a la baja, porque compara con tipos de interés más altos, fundamentalmente en nuestra cartera hipotecaria, y eso compensa o no compensa, modera el incremento en el margen de intereses que viene dado por el hecho de que tenemos un balance mayor, por ese crecimiento del crédito y de los depósitos de un 7-6% respectivamente, ¿no? El resto, que no viene afectado por esa evolución de los tipos, fundamentalmente los ingresos por servicios, crecen con fuerza.
los ingresos de gestión patrimonial, de la gestión de activos, de pensiones, de fondos, de seguros, nos crece ese 9,5%. Los seguros de protección, que antes mencionaba, nos crecen un 13,5%. Ahora ya no hablo de las primas, sino de los resultados. Las comisiones, donde encontramos tanto las comisiones bancarias recurrentes, que están a la baja, como las comisiones de la actividad mayorista, que están al alza, en ese conjunto nos crece un 2%. Por tanto, muy buen nivel de actividad. En el caso del margen de intereses, pues en gran parte compensado por la evolución de los tipos. La noticia que creo que es más relevante a efectos de la evolución de los tipos es que en este trimestre se produce ya el punto de inflexión en ese repricing a la baja de la cartera hipotecaria, y esperamos una estabilidad y ligero crecimiento, independientemente de lo que luego pueda suceder con los tipos de interés en base a las decisiones del Banco Central Europeo. Los tipos de mercado ya están más altos que los de hace un año, y por tanto empezaremos a tener ese repricing ya no negativo, sino ligeramente positivo. En gastos seguimos cumpliendo con los objetivos que teníamos en el plan estratégico, que no eran el de minimizar los gastos, sino de invertir en el futuro, de aprovechar el tiempo, y por tanto una inversión en tecnología de más de 5.000 millones en ese periodo de 3 años. Supone un crecimiento en este año 26 contra el año pasado equivalente del 4,6%. No solo en tecnología, incremento de personas, más de 1.000 personas se ha incrementado en la plantilla del grupo en los últimos 12 meses, y con una incorporación muy importante de personas particularmente jóvenes, no ya jóvenes, sino muy jóvenes, menores de 35 años, que lógicamente ayuda al equilibrio generacional que necesitamos en cualquier empresa, y desde luego en Caixa. Seguimos con un ratio de eficiencia por debajo del 40%, un nivel extraordinariamente atractivo comparado con la banca europea, y que está en línea con los mejores en la banca española. En coste del riesgo, las provisiones siguen siendo muy bajas, 23 puntos básicos, y esto es, aunque sean muy bajas, al mismo tiempo son prudentes y conservadoras, puesto que en el trimestre lo que ha hecho es mejorar la calidad crediticia. Como veíais, nos han bajado la morosidad en un 3%. Ratio de cobertura también muy elevado. Y finalmente la rentabilidad, con ese crecimiento del 7% del resultado atribuido, la rentabilidad de un 17,6%, que está en línea con la que teníamos a final de año, y que nos permite también pues mantener nuestras expectativas de estar en una rentabilidad del 18% a final de año, y de hecho por encima del 18%, ¿no? Y acabar con algo que he ido diciendo ya durante la presentación, ¿no? Desde el punto de vista de digamos, los factores más macro, la economía española pues tiene, por la situación en la que está, un grado de protección mucho mayor frente a los eventos que estamos viendo en Oriente Medio. El sector privado, las familias y las empresas tienen unos niveles de endeudamiento mucho menores, y eso evidentemente ayuda a que tengan más aguante, más resistencia. Y el sector financiero también está en buena forma, ¿no? Yo creo que son 3 pilares muy importantes cuando vemos por qué España pues aún crece, y por qué el Banco de España dice, aún en un escenario severo, España puede crecer en torno al 2%, ¿no? Además de eso, cuando hablamos de CaixaBank, tenemos una escala, un posicionamiento comercial. Llegamos pues casi a 19 millones de clientes a España, el 40% de penetración. Podemos hacer mucho y lo vamos a hacer. Una fortaleza financiera también muy fuerte, y un perfil de riesgo pues muy atractivo, con la morosidad a la baja, y no tenemos tampoco, digamos, áreas de tamaño preocupante respecto a lo que pueda pasar. No tenemos exposición al mundo del private credit o a una exposición en absoluto significativa a los países de Oriente Medio. Por tanto, lo que podemos hacer es mantener nuestra agenda de crecimiento, que estamos viéndolo en los resultados, también de transformación, y nuestro compromiso social del que he hablado al principio.